Mateo capítulo 16, vamos a leer versículo 13 al 18. Dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea, o Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿O qué dicen los hombres referente a mi persona? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Bueno, hermano, el Señor puso en mi corazón y tengo toda la intención de comenzar una serie de predicaciones sobre la iglesia. Creo que es necesario tener bien definidos algunos conceptos, algunos temas que a veces uno da por hecho de que la gente sabe porque se enseñan en el discipulado o yo lo he enseñado, doy fe de eso. En otras oportunidades, hace muchos años aquí, hice eclesiología, toda la doctrina de la iglesia la di aquí en los días de enseñanza. Pero es importante que tengamos claro ciertos aspectos concernientes a la iglesia. Yo hoy quiero hablar en este primer mensaje de esta serie, quiero hablar de la iglesia, qué es la iglesia y qué debemos hacer para formar parte de ella. Amén. ¿Qué es la iglesia y qué debemos hacer para formar parte de la iglesia? Usted me podrá decir, pero si yo estoy sentado aquí, pastor, yo soy parte de la iglesia. Lo vamos a saber después de escuchar este mensaje. Por eso le digo, no están los conceptos muy claros a veces de lo que es pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, si preguntáramos a cualquier persona en la calle qué es la iglesia, nos encontraríamos con diferentes tipos de respuestas. Suponemos, ¿verdad?, que algunos dirán un lugar donde se reúne la gente que cree en Dios. Bueno, esa sería la respuesta, opino, ¿verdad? Supongo que la más común. Otros, más inteligentes, podrían decir que es una institución dedicada a la propagación de la religión. ¿Está bien esa definición? Algún otro más, digamos, incrédulo, diría algo que es irrelevante, pasado de moda. Sí, hay gente que cree que la iglesia es algo que pasó de moda, que ya no tiene razón de ser. Y si la pudiera borrar de la faz de la tierra, lo haría, pero no puede. Amén. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice la promesa del Señor Jesucristo. Y habría otras opiniones, ¿verdad?, que ya entrarían en el plano de la grosería, ¿verdad? En aquel que es ateo, aquel que de repente puede opinar de las iglesias de una manera muy grosera. Amén. Y bueno, y algún otro dirá, hay tantas religiones que ya no sé cuál es la iglesia verdadera. Eso me lo han dicho. Me lo han dicho inclusive personas que han asistido en otro tiempo a esta iglesia y me preguntaban, ¿cuál es la iglesia verdadera? Van a ver cuál es la iglesia verdadera. No diga nosotros somos la iglesia verdadera porque no. No es así. Vamos a aprender algo. Y vamos a hablar de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, primero definamos lo que significa la palabra iglesia. ¿Qué significa iglesia? Tiene dos significados principales. La palabra que se traduce en español para iglesia proviene de una palabra griega que es eclesia o eclesía,
que su significado es llamados afuera. Mire qué interesante. La iglesia, cuando decían iglesia, llamados afuera. La iglesia es un grupo de personas que fuimos llamados afuera. Ahora usted me dirá, ¿llamados afuera de qué? Dios nos llamó a apartarnos del sistema pecaminoso de este mundo. ¿Qué es una iglesia? Es un conjunto de personas que fueron llamados a apartarse de este sistema pecaminoso mundanal. El libro del Éxodo nos cuenta cómo Dios levantó a Moisés para sacar a los hebreos de la esclavitud de Egipto y que estaban bajo el control, el dominio, la esclavitud de Faraón. Y los llama a los hebreos a salir para que formen una nación consagrada a Él. Así también nosotros, Dios nos llamó fuera de este mundo para que formáramos una nación consagrada a Él. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, la Biblia dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Iglesia, nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no era pueblo, dice 1 Pedro 2, 9, 10, pero que ahora sois pueblo de Dios, antes no éramos pueblo, pero fuimos llamados afuera por el Señor para formar el pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y me encanta la nueva traducción viviente de estos versículos, 1 Pedro 2, 9 y 10, dice: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Dios nos eligió, Dios te eligió, mi hermano. Son sacerdotes del Rey. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir, llamados afuera, a salir de la sociedad, de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Entonces cobra sentido lo que el significado de eclesia en el griego, que es llamados fuera. Amén. Fuera de lo pecaminoso para ser un pueblo consagrado a Él. Eso significa la palabra iglesia, eclesia en el griego. Muy bien, hermano. Y es muy importante que entendamos esto. Si nosotros vemos, por ejemplo, allá en 2 de Timoteo 1:9, yo no le voy a pedir que lo lea usted, se lo voy a leer yo. Dice así, en la traducción lenguaje actual: Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, como decía Eliana el otro día. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Dios de antemano ya sabía quiénes lo iban o se iban a decidir por esa gracia, ¿verdad?, que Él ya había predeterminado para nosotros. Amén. Entonces, qué importante es eso, hermano. Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. Llamados fuera de ¿qué? De este mundo, de este pecado, apartarnos de aquello que no le agrada a Dios y ser parte de un pueblo consagrado para Dios. ¿Estoy siendo claro?
2 Corintios 6:17, en la Reina Valera dice, por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aquí es un llamado también llamado afuera. ¿Sí? Salid del medio de ellos. ¿De quién? De este sistema del mundo, del mundo corrupto. Llamad y salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Amén. Por eso es incoherente que una persona que esté en la iglesia siga viviendo de acuerdo a los parámetros del mundo. Puede estar en un templo, pero no es parte de la iglesia. ¿Me explico? Ahora lo vamos a ver con más profundidad. Estos versículos nos muestran para qué fuimos llamados. Sí, fuimos llamados para ser un pueblo y para vivir vidas santas, vidas consagradas, vidas bajo la luz de Cristo. Amén. Ese es el primer significado de la palabra iglesia. El segundo significado creo que no tiene mucha aplicación para nosotros, pero lo voy a decir porque también es importante, porque eclesia también se traduce como asamblea o congregación. Nosotros nos llamamos asamblea de Dios. Bueno, pero en aquel tiempo los griegos le llamaban asamblea a cualquier reunión, independientemente de sus propósitos. Se podían reunir para hacer el mal y los griegos le decían eclesia. Se podían reunir los judíos y los griegos decían eclesia. Entonces, asamblea, congregación, pero no tiene mucho sentido con lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Nosotros no nos reunimos porque sí, o por cualquier cosa. Nosotros nos reunimos porque el Señor nos convocó a salir fuera del mundo para ser parte de su pueblo. Llamados afuera. ¿Queda bien claro lo que significa iglesia? Usted puede salir orgulloso por la calle y decir, yo fui llamado afuera. No por mis méritos, no por mis justicias, no. La Biblia dice bien claro, por su misericordia, por su gracia, yo fui llamado. ¿Por qué? ¿Qué vio Dios en vos? Ay, Dios vio que yo era creyente desde chiquita. Siempre creí en Dios. Ay, Dios vio que yo era un corazón especial. Usted era un pecador, yo era un pecador. Usted era una pecadora, yo era una pecadora. Aquel que viene a la iglesia creciendo que en sus justicias, confiando en que era una persona buena o correcta, está equivocada. Somos todos pecadores, todos estamos hundidos en el barro, en el lodo del pecado. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No tenemos ningún mérito en esto. El Señor no vio nada especial en nosotros. Es más, nos vio como vil, menospreciado, como lo que no es. Nos vio como cosas que estábamos ahí tiradas. Y eso puede tocar el orgullo de alguno acá. Porque a veces nos creemos algo. Pero Dios no nos llamó porque éramos algo especial o porque éramos buenos. Dios nos llamó por su bondad, por su misericordia. Quizás se fijó en que estábamos sufriendo y en su misericordia dijo, yo quiero salvar a esa persona, como se fijó en Cornelio, aquello que estamos estudiando Hechos. Pero no en ningún mérito que nosotros podamos haber hecho. Hermano, si usted es elegido, por el intendente de esta ciudad, para un cargo especial, ¿no se sentiría honrado? Si usted es elegido para formar parte de un grupo selecto, ahora que asume el presidente, y a formar parte de la presidencia, ¿usted no se sentiría honrado más allá de los partidos políticos que usted pueda tener? Si hubiera un concurso de belleza, ¿verdad? Las jóvenes que están aquí o los jóvenes,
porque hay concurso de belleza masculino también, ¿no? ¿No se sentiría honrado de ser selecto o seleccionado para ser parte de ese concurso? Como Rosita, que es reina del carnaval de Calle Frejeiro. Yo siempre la embromo con eso y cualquier cosa, ¿verdad? Y vicerreina es Alicia. Pero nos sentiríamos honrados, hermano. ¿Cuánto más que el creador del universo, aquel, como decía Federico ayer en el vivero, aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que le puso nombre a las estrellas, se fijara en vos, se fijara en mí? A los muchachos, a las muchachas que no tienen novio, no importa si no te eligen por si sos lindo o feo, Dios te eligió. Para que seas su princesa, para que seas su príncipe. Dios te eligió para que seas su pueblo. Entonces es un privilegio y nos debemos deleitar en esa elección. Porque fuimos llamados fuera del mundo para pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano. Ahora, seguimos hablando un poco de esto. La iglesia tiene dos grandes manifestaciones. Lo que llamamos la iglesia universal, a algunos no les gusta este nombre, pero se le llama la iglesia invisible. Y la segunda manifestación es la iglesia local, la iglesia visible. ¿Qué es la iglesia universal? Bueno, cuando hablamos de la iglesia universal o la iglesia invisible, está compuesta por todos los creyentes, los salvados, los que han tenido un encuentro real, genuino con el Señor Jesucristo, han experimentado la salvación a lo largo de todos los tiempos, desde el día de Pentecostés hasta el rapto. Todas las personas que son salvas, desde el día de Pentecostés, que fue donde se inició la iglesia, hasta cuando termine la dispensación de la gracia, cuando la iglesia sea raptada y ya no exista más iglesia aquí, todos los salvados son parte de la iglesia universal. ¿Por qué se le llama iglesia invisible? Porque no se puede ver, porque está separada en tiempo y en espacio. Por eso se le dice la iglesia invisible. Nosotros también somos actualmente parte de la iglesia invisible, junto con otros hermanos contemporáneos que están en diferentes partes, ¿verdad? Somos partes de la iglesia invisible. Ahora, esa es la definición de la iglesia universal. Todos los miembros salvados, si fue desde el día del Pentecostés, eso incluye a las personas que ya fallecieron, son parte de la iglesia universal, hasta aquellos que van a venir en el futuro, hasta la venida del Señor Jesucristo. Parte de la iglesia universal. Y la iglesia local tiene una manifestación visible. Está compuesta por un grupo de personas que han sido salvadas, regeneradas por el Señor Jesucristo y se reúnen en un lugar físico, geográfico, o sea, en un templo, en una casa. A ver, en la Biblia hace referencia a lo que es la iglesia universal y lo que es la iglesia local. Por ejemplo, haciendo la comparación para los maridos, en Efesios 5:25 dice, para los maridos, esto significa que ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Ahí se está refiriendo no a una iglesia local, se está refiriendo a la iglesia de todos los tiempos, la iglesia universal. Amén. La iglesia compuesta por todos los salvados de todas las épocas, desde el tiempo de Pentecostés hasta el rapto. Abarca todo eso. Cristo ama a la iglesia. Cristo ama a su iglesia. Amén. Y por ejemplo, también hace referencia a lo que es una iglesia local. Por ejemplo, en Romanos 16:5 dice saludar también a la iglesia de su casa. Saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ahí está haciendo referencia a un grupo de creyentes que se reunían en una casa. También en Hechos 2, 46-47, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, te puedes reunir en el templo, en un templo,
y partiendo el pan en las casas comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, o sea que estaban en el templo, estaban en las casas, pero no dejaban de ser iglesia, eran iglesias locales. Y el Señor añadía a esas iglesias locales, en este caso a la iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia establecida, los que habían de ser salvos o los que estaban siendo salvos, dicen otras traducciones. Entonces, quiero que quede claro esto. A lo largo del libro de Hechos y todo el Nuevo Testamento, no digo los evangelios porque los evangelios no hablan de la iglesia todavía, a no ser esta palabra que por primera vez se dice eclesia, es lo que le dijo ahí en Mateo el Señor a Pedro, que después lo vamos a tocar. Se establecieron, ¿verdad?, diferentes grupos de iglesias locales. Esos creyentes se reunían en determinados lugares, comenzando de Jerusalén, siguiendo por diferentes ciudades, se iban abriendo, estableciendo por toda Palestina, ¿verdad? Traspasaron fronteras y hasta el día de hoy eso se ha ido por la obra de los misioneros y todo así, hasta el día de hoy y seguirá. Nosotros somos una iglesia local, pero a la vez somos parte de la iglesia universal. ¿Por qué somos iglesia local? Porque nos congregamos en un lugar físico, en un lugar geográfico. Pero los hermanos de otra iglesia, que queda a 2 cuadras de acá, los hermanos del vivero, también son partes de la iglesia local y de la iglesia universal. Amén. En el aspecto más amplio de la palabra. Entonces nosotros debemos comprender esto. La Biblia habla, por ejemplo, la iglesia de Esmirna en el Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Éfeso, la de Teatira, la iglesia de Sardis, la de Filadelfia, la de la Odisea. Él habla de las iglesias y ahí está refiriéndose a la iglesia local. O sea, habla en varios versículos de la iglesia universal, solamente toqué uno, pero también habla de iglesias locales. Ahora, quiero aclarar que la iglesia local y la iglesia universal no son distintas, son una misma iglesia, lo único que, como dije recién, separada en tiempo y espacio, nada más. Pero nosotros somos parte de la iglesia local y a la vez parte de la iglesia universal, porque yo no puedo reunirme en una iglesia local con un hermano que está en China, o un hermano que está en Japón, o un hermano que está en Francia, que mandé un artículo de la gran cantidad de conversiones que hay en Francia en este tiempo. Jóvenes que se entregan a Cristo. Hay una especie de avivamiento en Francia cuando todo creía que estaba perdido. Bueno, hermano, somos parte de una iglesia local, aunque pertenezcamos a denominaciones diferentes. Ahora, una salvedad. No cualquier grupo que se reúne con propósitos religiosos se le puede llamar una iglesia de Jesucristo. Usted puede pasar y ver en un lugar así con fachada de iglesia de Jesucristo o iglesia de cualquier nombre, ¿verdad? Y decir, aquí hay una iglesia del Señor Jesucristo. No. Para tener el sello distintivo de que es una iglesia de Jesucristo, debe tener un fundamento esa iglesia. ¿Cuál es el fundamento en la cual debe estar basada la iglesia o una verdadera iglesia del Señor Jesucristo? Cualquiera sea la denominación, ¿cuál es el fundamento? Bueno, la respuesta está en lo que leí al principio. Jesús, allá en Mateo 16, 13, 18, andaba con los discípulos recorriendo la ciudad, más precisamente Cesarea de Filipos. Y Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué opinan de mí? Y ellos les comenzaron a contestar. Unos dicen que sos Juan el Bautista, no sabían ni quién era Jesucristo.
Otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús se paró y miró a los discípulos y dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Parafraseando, ¿verdad? Y el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro dice que Jesús es el Cristo, Cristo es la palabra griega de Mesías en hebreo, que quiere ser el ungido, el enviado. Entonces cuando decimos Jesucristo, es Jesús el Mesías o Jesús el ungido. Hermanos, cuando Pedro hace esta declaración, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús estalla en ponderaciones para Pedro y le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora quiero aclarar algo aquí, porque este versículo se presta para diferentes interpretaciones. La iglesia de Roma, por ejemplo, habla de que cuando Jesús dice estas palabras, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está diciendo que Pedro es el fundamento de la iglesia. El primer papa y la cabeza de la iglesia, por ende. Y van como 211 papas que hoy pueden tener hasta más autoridad, si a ellos se les antoja, que las escrituras, con lo que dicen. Ellos tienen el poder, porque son los vicarios de Cristo, son los sustitutos de Cristo acá en la tierra, según ellos, de cambiar las escrituras. Por eso la Reforma, uno de los legados era sola escritura. ¿Y qué error eso? ¿Qué quiso decir Jesucristo cuando dijo, y yo te digo que tú eres Pedro? Pedro viene de la palabra Petros, que significa pequeña piedra. El nombre Pedro significa pequeña piedra o un pedazo de piedra. Y sobre esta roca, cuando habla de roca, significa Petra en el griego. Y la palabra Petra significa gran roca. Edificaré mi iglesia. Ahora, ¿cuál era la gran roca a la que se refería el Señor Jesucristo? Pedro. ¿Será que el Señor iba a establecer la iglesia sobre un hombre? ¿Será que el Señor iba a establecer la iglesia sobre un ser humano con errores? Porque no nos olvidemos que Pedro después de eso negó a Jesucristo 3 veces. Pedro fue hipócrita y Pablo lo tuvo que reprender duramente por su hipocresía. Pedro cometía errores como cualquier ser humano. Entonces, no se estaba refiriendo, el Señor nunca fundaría la iglesia sobre un cimiento que no fuera firme. La Biblia dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo Jesús. Nadie. Pues se han tomado el atrevimiento de ponerlo. Ahora, hermano, cuando Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refiere a que Pedro, él era la roca y sobre él, ¿se imaginan Pedro diciendo, sobre mí vas a poner la iglesia? No, se refiere a la declaración de Pedro. ¿Qué había declarado Pedro? Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Sobre esta roca, sobre esa declaración, ya sabía Jesús que él se llamaba Pedro y que Pedro significa pequeña roca. No le precisaba decir tú eres roca. No estaba diciéndole nada nuevo ahí.
Lo que está diciendo es que la declaración de Pedro, cuando él dijo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa es la roca que fundamenta a la iglesia. Esa es la roca con la cual la iglesia descansa y se edifica. Y sobre ese fundamento edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Cristo. Edificaré. Tú no edificas la iglesia. Cristo ya la edifica. Amén. Siempre y cuando estemos bien fundamentados sobre Él. Entonces, si vamos a una congregación, una supuesta iglesia local de Jesucristo, y se predica cualquier cosa menos a Jesucristo, nosotros no podemos decir que esa iglesia, por más que tenga el nombre de que es una iglesia cristiana, es una iglesia de Jesucristo. ¿Me estoy haciendo entender? La iglesia tiene que tener como base fundamental creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, que es el Mesías, y predicar a Jesucristo. Y no solo eso, hablamos no solo de creer en Jesucristo, sino en la doctrina de Jesucristo, que después pasó a ser la doctrina de los apóstoles, porque Jesucristo se la dijo a los apóstoles que nosotros conocemos bien, que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, porque ellos eran los herederos. Porque Jesucristo no escribió una sola letra. El único registro bíblico que hay que Jesucristo escribía algo era cuando iban a apedrear a la mujer, ¿verdad? Tomada en el mismo acto de adulterio, y Jesucristo se escribía en la arena. ¿Pero qué escribió en la arena? Pero Jesucristo no escribió una sola palabra, todo era por tradición oral. Pero los apóstoles vivieron todo, fueron testigos oculares, testigos vivenciales. Lo que hemos visto, oído y palpado, dice el apóstol Juan. Tocante al verbo de gloria. Entonces, hermanos, ellos mismos fueron los que encargados de transmitir las enseñanzas del Señor Jesucristo. Cuando una iglesia se desvía de ese fundamento, de esa piedra fundamental, que nadie puede poner otra, de esa piedra angular de la cual muchos edificadores desechan, como los judíos, y que era la roca fundamental porque era la que guiaba que una construcción fuera construida como tenía que ser construida, recta, en ángulo. Cuando desechamos eso, estamos desechando, en cierta manera, por más que digamos Jesús es el Salvador, Jesús te ama, Jesús, estamos desechando a Jesucristo, porque estamos desechando las enseñanzas, porque muchos se llenan la boca hablando de Jesús, pero la doctrina no es de Jesús, la doctrina no es de Cristo. Por lo tanto, una iglesia del Señor no es alguien que hable solamente de Jesús y que crea en Jesús como Salvador, sino que también se predique la doctrina del Señor Jesucristo, las enseñanzas del Señor Jesucristo. Son cosas que nosotros debemos entender para saber, comprender, para saber lo que es una iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué enseñó Jesucristo? Por eso acá tratamos de establecer siempre y de dar palabra de Dios para que podamos entender esos conceptos que son básicos, pero son importantes que entendamos. No es cualquier lugar con nombre de cristiano que usted puede tomar como que es una iglesia cristiana. Los mormones se dicen que es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La iglesia de Jesucristo. Los católicos son la única iglesia fundada por Jesucristo. Y que arrancó en el siglo I, cuando arrancaron allá por el siglo V o VI. Cuando iglesia católica, la palabra católica significa universal. Nosotros somos parte de la iglesia universal, católica, podemos decirnos católicos. No usamos esa palabra porque se asocia a la iglesia de Roma, pero católico significa universal. Somos católicos, cristianos evangélicos. Nosotros no nacimos con Lutero. Antes de Lutero había gente que vivía y quería salir de la corrupción que estaba envuelta la iglesia de Roma, que hacían cualquier cosa, que llegaban a vender indulgencia y llegaron a decir cuando tu moneda caiga, ¿verdad? Querían construir
un templo y cuando una gran catedral, y cuando caía la moneda y tocaba, ¿verdad?, el vaso, el piso de la vasija donde levantaban las ofrendas, le prometían a la gente que todos sus pecados serían perdonados y que los familiares de ellos saldrían del purgatorio sin pasar cualquier cosa. En la película de Martín Lutero lo retrata muy bien. Había un amigo del borracho ahí. Le decía, ¿qué estás haciendo? No, lo que pasa es que ya puse dinero para la catedral y ya todos mis pecados son perdonados y mi familia salió del purgatorio. En otras palabras se lo dice, ¿no? Les recomiendo Pero nosotros no nacimos con Lutero. Lutero fue el gran reformador y vaya a saber qué hubiera sido de nosotros sin eso. Pero antes de él hubo siempre un remanente, un grupo de personas que quisieron guardar la doctrina del Señor Jesucristo. Y muchas veces ocultamente, porque Roma los perseguía, Roma masacró, Roma mató, la Santa Inquisición. ¿Sabe las torturas que hizo Roma con todos aquellos que no creían de acuerdo a lo que ellos creían, que eran los únicos que estaban autorizados, según ellos, para interpretar la Escritura? Entonces uno se tenía que sujetar a ello. Gracias a Dios que Martín Lutero, junto con él, justo se inventa la imprenta de Gutenberg, y ahí se imprime en Biblia. El primer libro que se imprimió fue una Biblia en alemán. Y la gente empezó a leer la Biblia. Y se le empezaron a abrir los ojos. Y se dieron cuenta que lo que les decía Roma no estaba de acuerdo con lo que le decía la Biblia. Porque ellos, hasta no hace muchos años, la misa se hacía de espalda y en latín. La gente no entendía nada y ahora uno los ve predicando. Nos quieren imitar, porque la gente se le está yendo. Y el plan del Papa Francisco ahora es sacar evangélicos a toda costa de la iglesia y que vuelvan a la iglesia madre. Que vuelvan ellos a Jesucristo. Por eso siempre digo, hermano, siempre digo, yo pongo en el mismo nivel a los mormones, Testigos de Jehová y la Iglesia Católica. Es lo único que estamos de acuerdo en la Santa Trinidad, nada más. La idolatría, ¿cuál es el fundamento? María. Cada uno que va allá tiene santo por todos lados para elegir y poder hacerse devoto de cualquiera de esos muñecos que están ahí. ¿Es así o no es así? Tú has entrado ahí, has visto cuántos han entrado. Yo he entrado, yo tomé comunión. ¿Cuál es el fundamento de esa iglesia? Jesucristo está chiquito ahí, en los brazos de María grandota, toda. Y la gente se postra antes que yo soy devota del Padre Pío, yo soy devota de San Pancracio, soy devota. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Quién es devoto de Jesucristo en la Iglesia Católica? Son todos devotos de... Es un sincretismo. Entonces, los mormones están al mismo nivel, los testigos de Jehová al mismo nivel, y hay iglesias evangélicas que están al mismo nivel. No nos vamos a separar de eso, porque han caído también en cualquier tipo de cosa y aberraciones bíblicas. Entonces el hecho de que seamos evangélicos tampoco nos hace iglesia de Jesucristo, mi hermano. No nos pongamos así como nosotros somos la verdadera iglesia. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la iglesia de Jesucristo tiene que estar basada sobre el fundamento de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ese es el único fundamento. Y tu doctrina, Señor, es el único fundamento. Sobre eso edifica la iglesia al Señor. Tiene que estar basada en su enseñanza. Donde nos vayamos de esa enseñanza, ahí estamos edificando mal. Y ahí ya dejamos de ser iglesia de Jesucristo. Una iglesia que arrancó como una iglesia devota, una iglesia que le hizo frente a Roma, como los valdenses, con Pedro Baldo, como los menonitas, iglesias que arrancaron con todo el fuego y el furor, después se fueron desviando. La iglesia metodista, que la mamá de Julia está por ahí,
que arrancó con Wesley, un puritano lleno del Espíritu Santo. Y ahora si resucitara Wesley y fuera a la iglesia metodista, no sé lo que haría, hermano. Porque allá entró, son iglesias inclusivas, donde ya pueden entrar los homosexuales, pero no para convertirse. Los aceptan, vení tal cual eres. Y puede haber gente consagrada ya a las enseñanzas, ¿verdad? A ser pastores. Entonces, hermano, la iglesia de Jesucristo, que quiero que quede claro, tiene que estar fundada sobre esa verdad. Esa es la roca por la cual el Señor edificaría la iglesia. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Ahora, el último punto para terminar. ¿Cómo llegamos a ser parte de la iglesia de Cristo? Esta es la parte más importante que usted tiene que entender. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a Jesucristo, ¿no? A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, una persona se vuelve hija de Dios, por lo tanto una persona que perteneciente a la iglesia de Jesucristo, cuando recibe a Jesucristo, y el Señor lo hace nacer de nuevo, lo engendra. Esto no es por voluntad de sangre, no es que se traspasa de un papá a una mamá. Yo no le voy a traspasar, hacer heredar a Jesucristo, a mi hijo Juan Diego, que él sea un hijo de Dios y un miembro de la iglesia verdadera de Jesucristo. Porque no es por voluntad de sangre, no se hereda. No es genético esto. Yo le puedo enseñar todo lo que quiera, pero él tiene que decidir algún día pertenecer al rebaño del Señor Jesucristo y a la verdadera iglesia. Ahora, eso es una de las cosas que debemos entender. Hay que aceptar a Jesucristo como Salvador para pertenecer a la iglesia. ¿Has aceptado a Jesucristo como Salvador? De todo corazón. ¿Usted se ha dado cuenta que ha sido engendrado por Dios? Que la iglesia para usted no es un hobby, sino que es una especie de lugar donde rendimos culto al Señor y usted se deleita en la iglesia, se deleita en las enseñanzas. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, otro versículo que nos revela de cómo nosotros pasamos a formar parte de la iglesia. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en ese momento usted es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No está hablando ahí del bautismo del Espíritu Santo, que es una experiencia posterior. En el momento que yo creo, ya ahí el Señor me pone su marca. Usted es mi propiedad. Cuando usted, en el ganado, cuando se le pone un sello a la gente, al ganado, ¿es señal de qué? Este es mío, no me lo roben. Doña María tiene acá en el cachete uno, Jesucristo en la cruz. Entonces, ¿pero por qué ocurre eso? Cuando yo oí y yo creí. Si usted escucha y dice, no tengo que analizar eso. Tengo muchas preguntas para hacer. Y usted empieza a dar esa vuelta y a desarrollar la tesis. Mire, está en el horno. Usted debe de creer en el Evangelio, debe de creer en la palabra que es predicada, en la palabra del Señor Jesucristo, y en ese momento usted es sellado con el Espíritu Santo. Usted pasa a pertenecer a la iglesia. Y el otro versículo que quiero leer, el 1 Corintios 12:13, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. A ver, ¿a qué se refiere esto? La palabra bautismo, todos sabemos que significa sumergir, introducir en el agua generalmente.
Pero acá no se refiere al bautismo pentecostal ni al bautismo en el agua. Acá cuando habla, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, quiere decir que el Señor nos introduce en el cuerpo de Cristo. Esto lo vemos los discipulados, por eso son importantes. El Señor nos metió, nos ambulló en el cuerpo de Cristo y nos hizo miembro del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es el único que te hace miembro del cuerpo de Cristo. Yo no puedo hacerte miembro del cuerpo de Cristo. Usted puede hacer la oración de entrega de la boca para afuera y no ser miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas personas hay acá? ¿40? ¿50? ¿60 para las cámaras 120? ¿Cuántas personas hay acá? Ahora, ¿cuántos estamos metidos en el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos fuimos introducidos, bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo? ¿Cuántos de nosotros? Vaya pregunta. Porque usted puede decir, sí, yo soy cristiano, yo soy metido en... ¿Cómo lo podemos saber a eso? Bueno, venga los domingos que viene porque vamos a seguir con nuestra parte. Hermanos, concluyendo, hay que hacer una pregunta. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. No sé cuánto hace que perteneces a esta congregación, pero eso no te hace un miembro del cuerpo de Cristo. Como dicen muchos, ¿verdad? Como que uno entra a un garaje y lo hace volver a convertirse en un auto. No, dicen ese, para mí parece tonta, pero lo digo porque muchos lo dicen. ¿Cuántos tienen la convicción en su alma de que el Espíritu Santo un día los introdujo en el cuerpo de Cristo? ¿Y sabe la evidencia cuál es? El Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted no va a saber porque alguien se lo diga. El Espíritu mismo le va a decir, vos pertenecés. Si yo le preguntara a usted, ¿usted es un verdadero o una verdadera hija de Dios? ¿Usted qué me diría? Para adentro. ¿Qué me contestaría con total firmeza? Yo sé que soy un hijo de Dios. ¿Y por qué lo sabe? No sé. La Biblia lo dice, pero hay algo acá adentro que me lo dice también. Que yo soy un hijo de Dios. O sea que el Espíritu dio testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios, de que soy una hija de Dios. Si usted no tiene esa seguridad al menos, usted no es hijo, no es hija, y aún está perdida en sus delitos y pecados. Aún está perdido, aún no es salvo, no es salva, es la realidad. Y hoy quiero concluir llamándolo a la salvación. Hoy quiero concluir este mensaje diciéndole que usted tiene la oportunidad de decir, al darse cuenta de lo que es ser parte de la iglesia, de lo que es la iglesia, de lo que es ser llamado afuera y de cómo nosotros podemos convertirnos en miembros de la iglesia de Jesucristo. Sabiendo eso, si usted cree de todo corazón, usted puede hacer una oración conmigo y pedirle al Espíritu Santo que le dé testimonio a su espíritu de que es parte del cuerpo de Cristo, de que es una hija y es un hijo. No podemos decir que no se puede tener esa seguridad porque si no estaríamos todos perdidos. La seguridad se puede tener, pero esa seguridad no se la voy a dar yo. Esa seguridad se la va a dar el Espíritu hablándole a su alma. Yo no preciso decirle a Julia que Julia es esposa de Eduardo. Ella tiene la certeza que es esposa de Eduardo. A Juan Diego, que es hijo mío, aunque Juan Diego me ha preguntado si no es adoptado. A veces los hijos preguntan esas cosas. No sé. Se pasa así, se pasa. Pero
Tenemos que tener la certeza de que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo me da esa certeza. Mire, literalmente, yo le voy a decir una experiencia que tuve cuando recién estaba entrando en los caminos del Señor. Yo dormía en una pensión, vivía a la media cuadra de la casa de Fabiana. Mis padres ya se habían vuelto a Paysandú. Yo me quedé en Dolores, donde nací espiritualmente. Y yo dormía al lado de mi dormitorio era al lado de un dormitorio donde había un hombre con problemas psiquiátricos. Y a veces de noche él abría la puerta y me miraba a mí así con ojos grandes celestes que tenía. Vivía encerrado ahí, yo a veces me daba hasta miedo. Yo cuando tenía que pasar al baño tenía que pasar por el dormitorio de él. Era una amiga de Fabiana que me había dado ahí, me había alquilado para que ellos vivían con su esposo y yo vivía en esa habitación. Yo había ingresado en la iglesia y realmente estaba prendido fuego. Y una noche la cabecera de mi cama daba al patio, un patio con árboles y era lúgubre, era feo. Y era una noche donde había una luna llena, no sé qué, estaba feísimo ese patio. Me acuerdo que yo miré y dije, qué feo. Y yo muchas veces tenía como sueños como que me perturbaban realmente, como que Satanás me quería agarrar y eso. Y anoche como que soñé, pero fue un sueño más tirando a revelación. Esto no lo digo porque soy José el Soñador. Pero soñé literalmente que yo pasaba como que había una tela, como cuando un bebé está queriendo romper la bolsa, bueno, algo así. Que justito estaba ahí en el respaldar ahí de mi cama, de ese patio que era todo tinieblas, y que yo iba saliendo ahí y se había roto así y llegaba a una habitación de luz. Había sido trasladado de las tinieblas a la luz. Tuve esa experiencia y se me reveló eso a mi corazón, a mi espíritu, de que había literalmente sido trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Pero no por esa experiencia, creo por lo que dice la palabra y creo porque sé que soy un hijo de Dios. ¿Perfecto? No, imperfecto, pero sé que soy un hijo de Dios. Y yo quiero que tú tengas esa certeza hoy, que sos parte de la iglesia, no parte de esta congregación, de esta iglesia local, sino parte del cuerpo de Cristo. Amén. Quiero que tengas, sería muy penoso que hubiera personas aquí que todavía no tienen la certeza de ser parte del cuerpo del Señor Jesucristo, que no han sido introducidos por el Señor en la iglesia del Señor. Entonces, yo te voy a pedir que hagamos una oración todos, amén. Hagamos una oración. Tal vez usted por primera vez entiende esto, o el Señor le revela que de una manera especial el sermón, y usted entiende que está afuera, que tiene que entrar. Pues la realidad de la muerte está a la vuelta de la esquina. Y si usted muere sin vida eterna y salvación, usted sabe dónde va. Qué horrible sería venir a una iglesia y perderse de esa iglesia. Estar perdido, pero dentro de una congregación. Y yo no quiero, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, hermano, ahora vamos a orar con arrepentimiento genuino, con el corazón en la mano, diciendo: Señor, yo quiero formar parte de tu iglesia, te lo pido de corazón. Amén. Parte de tu iglesia espiritual, no de la iglesia de un grupo de hermanos, de un club social, no, de la iglesia espiritual de Cristo. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Señor y Padre Celestial, en el nombre de Jesús,
Hemos escuchado tu palabra y hemos comenzado esta serie de mensajes sobre la iglesia. Hemos aprendido lo que es la iglesia, que significa llamados afuera. Fuimos llamados afuera de este mundo, fuimos llamados afuera de este mundo pecaminoso, de este sistema terrenal y mundano, para ser un pueblo consagrado para ti y vivir en santidad. Pero Señor, tú también nos das la fórmula para pertenecer a la iglesia y ser miembro del cuerpo de Cristo. Y tu palabra dice que eso acontece cuando tu Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo. No porque un pastor nos introduzca a una iglesia, nos haga obligatoriamente ser miembros del cuerpo de Cristo, sino porque tu Espíritu nos sumergió en el cuerpo de Cristo y somos miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia local y la iglesia universal del Señor Jesucristo. Y salvos. Señores, hemos aprendido eso. Pero tal vez aquí hay mucha gente que duda de que es una hija o un hijo de Dios, que duda que si realmente ha traspasado, ha sido sumergido por ti en el cuerpo espiritual de Cristo. En el nombre de Jesús, te pido que en esta hora, por medio de tu Espíritu, no por voluntad humana, sino por tu santa voluntad, porque tú quieres que nosotros seamos tus hijos y que seamos parte de la iglesia, introdúcenos en tu cuerpo. Dile al Señor: introdúceme en tu cuerpo, Señor Jesús. Bautízame en el cuerpo de Cristo. Sumérgeme en el cuerpo de Cristo. No quiero estar perdido. No quiero estar perdida. Quiero ser parte de la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dame testimonio a mi espíritu de que hoy me voy de aquí siendo un hijo y una hija de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret hemos orado. Amén. Dios les bendiga. Amén.